Listo. Vamos a revisar qué son los compuestos iónicos, ¿sí? Y cómo están formados. Entonces, aquí empecemos. Los compuestos iónicos básicamente son aquellos compuestos que se forman entre sustancias que son iones. Por ejemplo, tenemos un compuesto iónico como este, que es el sulfuro de sodio. Luego aprenderemos a nombrar los compuestos y a ver cómo se llaman, que está compuesto entre el átomo de sodio y el átomo de azufre, ¿sí? Entonces, fíjese, el átomo de sodio normalmente, bueno, no normalmente, pierde un electrón, ¿sí? Siempre. Por eso es más uno. Y el átomo de azufre gana normalmente dos electrones. Bueno, casi siempre podemos decir esto. También gana dos electrones. Por eso su número de oxidación es 2 menos o menos 2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el átomo de azufre es capaz de quitar o ganar dos electrones y el átomo de sodio es capaz de ceder un electrón, entonces necesitamos dos átomos de sodio para que le puedan dar al azufre esos dos electrones que necesita, ¿sí? Y entonces, cuando pasa eso, el azufre habrá quitado un electrón al sodio formando un enlace y habrá quitado otro electrón a otro sodio formando otro enlace. Y aquí completamos nosotros el octeto, ¿sí? Es decir, los 8 electrones alrededor del azufre. Y dejamos al sodio con la estructura también de gas noble, el gas con 8 electrones en su última capa, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto, esto de aquí es un enlace iónico. Bueno, no tanto como esto. A ver si le borro esta parte de acá. Le voy a borrar esto de aquí y esto de acá para especificar más claramente qué es el enlace iónico. Entonces, el sodio tiene un electrón y el azufre tiene un electrón. El azufre tiene un electrón y el sodio tiene un electrón. El enlace se formaría de esta manera. Sin embargo, el azufre tiende a quitarle su electrón al sodio, ¿sí? Esos dos electrones que le hacen falta para completar el octeto. Y entonces cuando lo quita, se queda el azufre, digamos de esta manera, se queda con los dos electrones de los dos sodios, ¿de acuerdo? Y el sodio se queda sin su electrón, por eso queda cargado positivo, positivo, y el azufre queda cargado con dos menos, es decir, que tiene dos cargas negativas. ¿Estamos? Y esto es un enlace iónico. Entonces aquí hay una fuerza electrostática entre el azufre y el sodio, es decir, mediante fuerzas eléctricas, ¿sí? Por tener cargas distintas, se atrae el sodio con el azufre, formando el enlace iónico. Entonces el enlace iónico obviamente es un enlace invisible que está ahí, es, ¿cómo le digo?, eléctrico, ¿de acuerdo? No es un enlace que nosotros podemos ver y decir, ah, es que el azufre está unido con el sodio mediante este enlace, un enlace que nosotros podemos ver, sino que es una fuerza eléctrica, ¿de acuerdo? Que atrae, es como los imanes, se atraen, el polo norte de un imán con el polo sur de un imán se atraen, ¿sí? No hay ninguna unión que nosotros podamos ver, simplemente es una fuerza de atracción. Entonces acá en las cargas eléctricas también tenemos una fuerza electrostática de atracción, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces ese es un enlace iónico. Vamos a ver más características del enlace iónico. ¿Qué nos dice? Bueno, la parte esta de índice de coordinación, bueno, no es tan importante, pero lo vamos a leer. Los distintos compuestos iónicos adoptan diferentes estructuras en forma de cristal, ¿sí? Los compuestos iónicos normalmente, digo normalmente porque los compuestos que no son iónicos también son cristales, normalmente son cristales, ¿sí? Tienen esta apariencia cristalina. Es una característica de las que los iones se colocan de forma peculiar. ¿Qué quiere decir peculiar? Puede estar ordenado o puede, bueno, va a estar ordenado, mejor dicho, ¿sí? Los iones, los átomos dentro de las moléculas. ¿Y qué dice? Que se forman o que tienen nudos, ¿sí? Nudos son uniones de una red. A esta red, cuando hablamos de esta red, nos referimos a una red cristalina, son nudos. Por ejemplo, aquí está un nudo, este es un nudo y esta es la red, ¿sí ven? Esta es la red cristalina que tiene una forma de, como de paralelepípedo o de ¿cómo se llama? Este cuerpo que tiene 6 lados iguales, se me fue el nombre ahorita, que parece un dado, ¿cómo se llama?
octágono, no. Tetraedro, hexaedro, me parece que es el hexaedro, ¿sí? El octágono tiene 8 lados, ¿no? Ajá. Tiene 6 lados iguales, ¿sí? 6 caras iguales, mejor dicho. Hexágono, No es hexágono. ¿no? El hexágono es el que tiene 6 lados iguales, ¿sí? Pero es una Ah, figura sí, plana, sí, sí, perdón. ¿sí? Entonces, ese tiene las 4 caras iguales, ¿sí? Entonces, fíjese, este de aquí es un átomo, este de aquí es otro átomo, este es otro átomo, son nodos, a estos les llaman nodos, ¿sí? Y todos Ya. estos nodos forman una red que es un cristal, ¿sí? Que tiene una figura geométrica. Van a tener figuras geométricas un tanto, bueno, no tan convencionales como nosotros las vemos aquí. No puedo decir que es un tetraedro, un hexaedro, en este caso es un hexaedro, un octaedro, un dodecaedro, ¿sí? Van a tener otro tipo de figuras prismática, prismática triangular, prismática, un paralelepípedo, ¿sí? Diferentes. Entonces, esto de aquí por ahora no nos interesa, ¿sí? Solamente tener en cuenta que los átomos se distribuyen en el espacio formando redes cristalinas, ¿de acuerdo? Y con estructuras bien definidas. Las fuerzas atractivas y repulsivas en estas redes se compensan, ¿sí? Aquí hay una fuerza de atracción entre este átomo y este átomo central, ¿sí? Pero también va a haber una fuerza de repulsión entre este átomo y este átomo de acá, porque van a tener las mismas cargas. Entonces, las fuerzas de estas de atracción y repulsión entonces son compensadas, ¿sí? Para formar esa estructura geométrica que es definida. ¿Qué debe cumplir esta? A ver, esta estructura debe cumplir con dos condiciones, ¿sí? Y una de esas condiciones es que debe tener un empaquetamiento máximo. ¿Qué quiere decir empaquetamiento máximo? Que en el menor espacio tenemos que tener el máximo número de iones o de átomos, ¿sí? O el menor volumen posible. Debemos tener el máximo número de átomos. Ese es el empaquetamiento máximo. ¿Y qué más? El cristal debe ser neutro. ¿A qué se refiere con que el cristal debe ser neutro? Obviamente, todos los cristales que se forman deben tener la misma cantidad de cargas positivas que de negativas, ¿sí? De tener diferentes cargas, entonces va a haber ahí cierta repulsión electrostática que puede fracturar el cristal, que puede desestabilizar la estructura y entonces ya no se formaría un cristal, ¿sí? Por eso los cristales tienen que ser neutros y tienen que tener el mayor número de átomos en el menor espacio posible o en el menor volumen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si este es el menor espacio posible, debemos tener más átomos aquí. Bueno, habrá estructuras que tengan más átomos por acá, ¿de acuerdo? Y entonces se cumpliría con esta primera regla, no, mejor dicho, con esta primera condición, no es una regla. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, bueno, aquí nos dice que la figura 1 muestra la estructura idealizada. ¿Sí? Idealizada, ¿qué quiere decir? Que está en la cabeza de las personas. ¿De qué sustancia? Del cloruro de cesio. Este es el cloruro de cesio. El cloruro de cesio tiene estos iones de aquí, es decir, es esta fórmula de aquí, ClCs. Esta queda con carga positiva porque, a ver, no, este queda con carga negativa, estoy mal. Y este con carga positiva. ¿Por qué? Porque el cloro le roba un electrón al cesio. Entonces el cesio, al tener carga positiva, es atraído al cloro que tiene carga negativa y entonces los dos se unen por un enlace iónico que es una fuerza electrostática. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se ve Sí, el cristal? Ya, ¿cómo se ve el cristal? El cristal de cesio. El cristal de cesio se ve de esta manera. ¿Se ven? Se ve un núcleo, me parece que es de cesio, rodeado por 6 átomos de cloro. ¿Sí? Un núcleo de cesio rodeado por 6 átomos de cloro. Usted pensaría, si es un núcleo de cesio, eh, ¿cómo puede estar rodeado por 6 átomos de cloro si tenemos que el cesio se une solamente a un cloro? Esta es de estructura química, ¿sí? La fórmula molecular, la fórmula química. Y esta es la estructura geométrica, ¿sí? Tridimensional del cristal. Por eso, acá vamos a tener otro átomo de cesio, aquí vamos a tener otro átomo de cesio, aquí otro átomo de cesio que interacciona con este cloro, igual otro átomo de cesio por acá que interacciona con este cloro, y va a estar distribuido de esa manera, en forma de cristales. Luego, vamos a ver qué es esta parte del índice de coordinación o número de coordinación. ¿Sí? ¿Qué creen que es? ¿Mm? profe, yo soy perdida.
Esa parte de aquí es fea. Es que Ya, le confieso que es fea. No, 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 tampoco es que debamos era para profundizar. aprender la estructura de Lewis, tuve que ver un video, ya eso ya se me hizo fácil, pero vuelta a Ya, lo que estamos hablando ahorita, ya es como que ya sí, me quedé sí. ahí como que en shock. Es una parte fea, pero Sí, solamente la vamos a revisar nada más de parte de manera superficial, porque no nos vamos a profundizar en esto, ¿sí? No nos vamos a quedar a profundizar en esta parte, que en realidad no está dentro tampoco de nuestras destrezas prioritarias, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nada sí, más le porque la estoy dando de estructura parte de rápido. Lewis, eso sí, sí estaba fácil. Sí, además estas cosas de aquí ya son, bueno, obviamente lo tenemos que conocer de manera somera, pero ya son a un nivel superior también, conocer de forma profunda esto ya es a nivel superior. Igual la estructura de Lewis también es a un nivel superior. Bueno, toda esta química que nosotros vemos de aquí se puede ver de forma muy, muy superior ya cuando se estudia física, ¿sí? No necesariamente química, bueno, en Ah, química también, pero, o sea, no nos vamos a meter a profundizar en este tipo de cosas, o sea, más de lo debido, solamente es para darles, para que quede como que una idea ahí y en, en posteriores estudios ustedes puedan al menos tener una base, ¿sí? Una base nada más. Porque eso de aquí y esto de aquí tampoco es que entra o es importante para las siguientes destrezas que vamos a ver. O sea, no es que es fundamental, ¿sí? Por eso lo estamos viendo, o sea, no nos vamos a enfocar en profundizar en esto. ¿Ya? ya. Bueno, el índice de coordinación también es llamado número de coordinación, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos el índice de coordinación para un ion, ¿sí? Y estamos hablando de una red cristalina. Entonces vamos a tener un ion en una red cristalina. Obviamente la red cristalina tiene que ser iónica porque está formado por iones, ¿sí? ¿Y qué es ese índice de coordinación? Pues ese índice de coordinación es el número de iones, ¿de acuerdo? Pero de signo contrario que rodean, que están rodeando, pero a una misma distancia, a un ion de la red cristalina, de esa red cristalina, ¿sí? En este caso, este es nuestro ion, que está siendo rodeado por cuáles iones? Por este y este. Y vemos que están siendo rodeados por estos iones, pero a la misma distancia, ¿sí? Entonces, cuáles serán los índices de coordinación? Para el caso del cloro, ¿sí? Vamos a ver que el índice de coordinación nos dice que es 8, pero ¿por qué? Veamos cuántos iones están rodeando al cesio. A ver, veamos cuántos iones cloro están rodeando el cesio. Ese de aquí es el cesio y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, por eso el índice de coordinación para el cesio, para el cloro, para el cesio, perdón, es 8, ¿sí? Es decir, que necesita de 8 cloros. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, se ve la red cristalina. Obviamente nosotros no vamos a analizar redes cristalinas, no vamos a ver cristales, por eso no nos vamos a detener en esta parte de aquí del índice de coordinación de los compuestos iónicos de las redes cristalinas. ¿Sí? Es nada más para que tengan una idea. Tampoco vamos a quedarnos en estructuras cristalinas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuáles son las propiedades? Acá tenemos más información sobre esta parte de acá del índice de coordinación, pero lo vamos a dejar ahí, porque ya no nos, digamos que no nos interesa para la situación en la que estamos profundizar en esta parte de acá. Sin embargo, nosotros tenemos unas propiedades importantes de las sustancias iónicas. Las sustancias iónicas ya saben que forman iones, pero ¿cuáles son esas propiedades de esas sustancias iónicas? ¿Qué pueden hacer? Pues a temperatura ambiente estas sustancias iónicas son sólidas. Si usted ve un sólido, si usted ve un sólido, esa es una sustancia iónica. Por ejemplo, bueno, digamos, no es cierto, pero digamos que tiene estructura cristalina, o sea, parece que es un cristal, ¿de acuerdo? No es lo mismo decir cristal que vidrio, pilas de eso. Tiene una estructura cristalina, es decir, bajo el microscopio nosotros podemos apreciar estructuras geométricas en 3 dimensiones definidas. Si nosotros vemos un pedazo de vidrio bajo un microscopio, no tiene una estructura geométrica, ¿sí? De hecho, no tiene nada. Por lo tanto, el vidrio no es un cristal. Pero si nosotros vemos un pedazo de cuarzo, ese cuarzo que utilizan algunas personas como collar, se han visto, ¿verdad? Se ponen como collar el cuarzo. Entonces, ese pedazo de cuarzo sí que es un cristal. Pilas de eso. ¿Y qué otra característica tiene? Pues que su punto de fusión es elevado, es decir, no tiene un punto de fusión bajo. Si lo ponemos a la llama, no se funde. Tenemos que incrementar mucho la temperatura para fundir estas sustancias. ¿De acuerdo? Bueno, esto en general.
Si hay sustancias iónicas, obviamente que se funden a temperatura baja, pero por lo general tienen un punto de fusión elevado. ¿Ya? Otra característica, son solubles en agua, ¿sí? Entonces, estas sustancias ¿Qué iónicas, solubles? soluble que se disuelve. El azúcar es soluble en agua, Ah, se disuelve en agua. La sal es soluble en agua, se disuelve en agua. ¿Ya? Sin embargo, hay sustancias iónicas que no se disuelven en agua. O sea, este de aquí no es una generalidad, no por decir que se disuelve en agua es iónico. Sí, hay sustancias iónicas que no se disuelven en agua. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, en disoluciones acuosas, es decir, si usted tiene disuelto una cantidad de esto en agua, se le llama disolución acuosa. ¿Ya? Si está en disolución acuosa o si está fundida, esta sustancia iónica puede conducir la electricidad, ¿de acuerdo? Pero no puede conducir la electricidad en estado sólido. Pilas de esto. Entonces, si nosotros ponemos un poco de sal en el agua, podemos hacer que la sal conduzca la electricidad. Incluso si fundimos un poco de sal, podemos hacer que la sal conduzca la electricidad. Pero si nosotros ponemos un poco de sal en una mesa y ponemos dos electrodos, no se conduce la electricidad. ¿Sí? no. Estas son características de las sustancias iónicas. Todas estas, para todas estas hay excepciones, ¿sí? O mejor dicho, claro, para todas estas hay excepciones. Hay sustancias que no se disuelven en agua y si no se disuelven en agua, no conducen electricidad, pero sí conducen electricidad cuando se funden, ¿sí? ¿Estamos? ¿De Sí. acuerdo? Ya, pilas de eso. Hay sustancias, obviamente, que en vez de fundirse, no van a fundirse, ni van a ser, ni van a disolverse en agua, ni van a fundirse porque se descomponen, a pesar de que son iónicas, ¿sí? Como por ejemplo, el sulfuro de hierro, no se funde. El sulfuro de hierro lo calentamos, no se funde, más bien se libera azufre y se queda solamente hierro. Entonces, ese es un ejemplo de una sustancia que no se puede fundir. O como el carbón tampoco se puede fundir, pero ese no es iónico, ¿sí? Solamente es un ejemplo de sustancias que no se pueden fundir, sino que se descomponen o se transforman en otra cosa. Bien, bueno, aquí nos da un ejemplo, el mismo ejemplo que yo ya les di. Si colocamos un poco de sal en agua, ¿sí? Esta sal se disuelve, entonces es una sustancia iónica. Sin embargo, si colocamos azúcar en agua, el azúcar también se disuelve. ¿Será una sustancia iónica? No, el azúcar no es una sustancia iónica. Ya después vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero el azúcar no es sustancia iónica. ¿De acuerdo? Entonces el azúcar no conduce la electricidad, pero se disuelve en agua. Si ven que hay excepciones a las sustancias y cuando, Ah, ajá, sí, y cuando se disuelven, forman iones. El azúcar no forma iones. Ya vamos a ver después por qué no forma iones, pero la sal sí forma iones. Y ya vimos por qué sí forma iones. Porque se generan cargas positivas y negativas que cuando lo colocamos nosotros en agua, esas cargas se separan, ¿sí? Se ven atraídas por los hidrógenos del agua o por los oxígenos del agua. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí vamos a ver los enlaces covalentes y los enlaces covalentes tienen que ver con el, con la compartición de electrones. ¿Sí? Uy, ya me se acaba el tiempo. Bueno, vamos a revisar esto hasta aquí, nada más hasta la página 77. Y vamos a ver, para dibujar nosotros enlaces covalentes necesitamos saber sobre los modelos de Lewis, es decir, sobre las estructuras de Lewis, ¿sí? eso es fácil. Sí, es fácil, sí, es simple para el nivel que estamos manejando. Ya para otras sustancias un poco más complejas, se vuelve mucho más tedioso hacer las estructuras de Lewis, Ay, pero para sustancias simples, como las que hemos revisado, entonces es relativamente fácil, ¿sí? Ahora, es difícil también ver cuántos electrones se comparten, cuándo cumple la regla del octeto, cuándo no cumple, cuándo hay excepciones y todo eso, sí se vuelve un poco tedioso, ¿de acuerdo? Pero en general, las estructuras de Lewis son simples, ¿ya? Aquí nos dice que mientras el enlace iónico pilas, el enlace iónico, ¿qué es lo que hace? Los átomos quitan electrones y dan electrones y adquieren la estructura de ¿qué? De un gas noble. Es decir, se quedan con 8 electrones en su última capa, ¿sí? Electrónica. ¿Cómo se logra profe, esto? Diga, diga. el hidrógeno, ¿verdad? Solo puede tener, él no llega a 8, solo llega a dos electrones, ¿verdad? Exacto, solamente llega a 2 electrones, que es la configuración electrónica del helio. Ujú. ¿Y solo es el hidrógeno o qué elementos más? A ver, el hidrógeno lo que hace, mejor dicho, usted le quita, siempre le quita, o casi siempre le quita electrones al Ajá. hidrógeno, casi siempre. Entonces el hidrógeno, en este caso, como que siempre pierde electrones, se le puede decir, ¿sí?
no llega a tener 2 electrones, sino que siempre se le quita electrones. Ganar, ganar, casi no gana electrones. Si hay casos en los que gana electrones para tener 2, pero lo normal es que el hidrógeno pierde esos 2 electrones. ¿Sí? Bueno, no los pierde en sí. Cuando forman enlaces, el hidrógeno comparte electrones. Por eso es que adquiere 2 electrones. ¿Sí? Oh, ya. Ujú. Adquiere esos 2 electrones. Pero en general el hidrógeno, o sea, se lo interpreta como que cede su electrón. ¿De acuerdo? Y el electrón del hidrógeno, Sí. luego lo vamos a ver, siempre se encuentra más cercano al elemento que es más electronegativo. Bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo que Ya. hace esto? ¿Cómo se logra esto? Se logra transfiriendo, quitando, ¿sí? Quitándole o cediendo electrones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en el enlace covalente? Bueno, si ya vemos el enlace metal, el enlace iónico. El enlace covalente es diferente. En el enlace covalente, los átomos solamente comparten electrones, ¿sí? Es decir, yo no te quito el electrón, pero te presto mi electrón, tú me prestas tu electrón y ya tenemos 2 electrones, ¿sí? Comparten esos 2 electrones. Entonces, en eso básicamente, en eso se basa, digamos que, el modelo de Lewis en la compartición de electrones, ¿de acuerdo? O sea, vemos el modelo de Lewis algo así. Entonces, ¿qué son los enlaces covalentes en sí? Los enlaces covalentes consisten, entonces, según esto, en la unión de átomos, podemos tener 2 o más átomos, ¿sí? Que comparten uno de sus electrones, 2 de sus electrones, o dependiendo de la fórmula, vamos a ver que pueden compartir, o sea, más de un electrón. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya, ¿Y de qué es el deber de esta semana? ya los voy a mandar. Espérense Antes un de que ratito. se acabe el tiempo. Sí, ya a mí se acaba el tiempo. Y bueno, solamente terminamos de ver esto. Entonces, las estructuras de Lewis nosotros podemos tener para moléculas poliatómicas y es un poquito más complejo, pero tenemos nosotros diferentes tipos de enlaces que comparten electrones. Tenemos el enlace que es simple, el enlace covalente que es simple, que solamente se da entre los electrones de un mismo átomo. Por ejemplo, aquí tengo yo un átomo de hidrógeno y acá tengo yo otro átomo de hidrógeno. El un átomo de hidrógeno le da su electrón al otro y tienen su electrón girando alrededor de ambos átomos. Y este es un enlace simple, ¿sí? Un enlace covalente simple. Igual pasa con el cloro, que tiene su electrón y ambos comparten este par de electrones. El enlace covalente doble, nosotros tenemos cuando hacen ¿qué? Cuando comparten, digamos que 2 electrones. En este caso tenemos el oxígeno 1, 2, 3, 4. Recuerden que tenemos 5 y 6 y acá tenemos otro oxígeno 1, 2, 3, 4 y acá 5 y 6 y comparten este par de electrones y este par de electrones formando un enlace doble. Y finalmente un enlace triple, como es el caso del nitrógeno, donde está, acá está nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estos pares de electrones se comparten formando un enlace covalente triple. ¿Estamos? Bien, entonces dejaremos ahí nada más la parte esta de estructura electrónica, ¿sí? ¿Qué digo? De enlaces covalentes, y nos quedamos con la idea de que se comparten electrones y tenemos enlace covalente simple, doble y triple. Vamos a ver que hay otra clasificación de enlaces covalentes que se llama enlace covalente, eh, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Enlace covalente dativo es uno de los enlaces, lo vamos a ver después en la siguiente clase. Y para la tarea que nosotros vamos a revisar, entonces vamos a ver de la página 78, vamos a hacer lo siguiente. Estructuras de Lewis, eso ya deben estar cansados ustedes de escribir porque es bastante simple, ¿sí? Tiene que ver usted la distribución electrónica y entonces hace las estructuras de Lewis para los siguientes compuestos. ¿Qué digo? Elementos, no son compuestos. Para el bromo, el magnesio, el fósforo, el oxígeno. Ojo que el oxígeno es O2. El bromo también es Br2. El magnesio solamente es Mg, ¿sí? El carbono y el argón. Solamente estos de aquí se utiliza, son Br2 y O2. Aquí el fósforo podemos tener diferentes tipos de fósforo, fósforo 5, fósforo, me parece que fósforo 4, ¿sí? Pero solamente le dejaremos como fósforo, ¿de acuerdo? El carbono está simple, el argón está simple, o sea, un solo átomo. Luego nos pide hacer lo siguiente, que deduzcamos la estructura de Lewis de las moléculas siguientes. Entonces ustedes van a dibujar la estructura de Lewis para el agua, eso ya lo hemos hecho. Para el amoníaco ya lo tenemos como ejemplo. Estos de acá son los diferentes. ¿Sí? El CO2 también ya lo tenemos como ejemplo. El SO2 también ya lo hemos hecho antes.
El SO3, este no lo hemos hecho Entonces llegar a ese. solo, de eso solo sacamos la estructura de Lewis y nada más. Exacto, por ejemplo, del agua, ¿cuál es? H, O, H, Ah, ya. esta es la estructura de Lewis para el agua, ¿sí? Igual pasa con el amoníaco. Profe, yo al escribir, en vez de poner los dos puntos, yo pongo una línea. ¿Sí está bien? Prefiero que le ponga los dos puntos, sí, pero para diferenciar que son del hidrógeno y del oxígeno, el uno le haga como una X o un más o un O asterisco y con el otro le distinto deje como color. un punto. Claro, sí, o con color, ¿de acuerdo? Ay, yo, porque yo, para mí se me hacía más fácil de hacer con líneas, pero ya Sí, no. es más fácil, o sea, la estructura de Lewis con líneas también es aceptable, pero esta de acá es la que da más, ¿qué le diré? La que explica dónde están los electrones compartiéndose. Y finalmente nos dice que escribamos la Ah, estructura ya. de Lewis, pero para los átomos sueltos, como este, el bromo, el oxígeno y el fósforo. Ojo que este tiene menos un electrón. No, este tiene más un electrón. Este también tiene un electrón de más y este también tiene un electrón de más. Así que en la estructura de Lewis, por ejemplo, para este de aquí, lo que vamos a dibujar es un electrón de más. ¿Sí? Para que tenga la carga negativa. No creo que esté bien o dos aquí, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es dibujar un electrón de más en cada uno de esos elementos para que tenga carga negativa, ¿de acuerdo? O sea, si antes era 1, 2, 3, 4, comparte electrones, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le ponemos un electrón de más, ¿en dónde? Aquí, ya, y ya está el oxígeno, ¿sí ven? Esa es la estructura de Lewis para el oxígeno -1. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta o podemos terminar ahí con la clase. No, Ya, entonces, por mi parte no. esta es la tarea de la semana 2. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Listo. Entonces dejemos ahí. Voy a Profe, no va a tomar lista.